Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos nuestros amigos, a nuestra audiencia? Estamos aquí otra vez en nuestros programas de arte y cultura y en esto que se llama Arte y Más, un programa que hemos preparado para hablar de la cultura, para hablar de los temas importantes del arte. Y bueno, pues que estamos aquí en parte de la producción, Daniela Jauregui y yo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muy contenta y con muchísimas ganas de escuchar esta plática. Estoy muy feliz de poder tener una persona que ha sido, pues, uno de los íconos del desarrollo cultural dentro de las instituciones, no solamente en Yucatán, sino también hemos tenido el placer de contar con su presencia y su capacidad de desarrollo de proyectos culturales aquí en Playa del Carmen. Entonces, bueno, pues, ¿qué más decir? Estoy muy contenta de tener aquí al maestro Renan acompañándonos, que bueno, Miguel, ya presentarás debidamente. ¿Qué tal? Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, maestro Renan, Alberto, Guillermo González. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer poderlo haber encontrado y nos pueda compartir, nos puede ilustrar, nos pueda dar algunas guías de su conocimiento, de su base, de lo que ha dejado para la cultura, para la sociedad misma, que lo nombra usted mucho, dice la cultura, pero debe estar unida la sociedad con eso. Y bueno, hablaremos de ese tema. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Es un honor, de veras. Gracias a ti, gracias a Somos Playa del Carmen y desde luego al programa Arte y Más, Arte, Cultura y Más, que eso siempre debemos tener, no solo en el pensamiento, sino en el alma. Miguel, te saludo, Daniela, como me da mucho gusto volverte a ver y te felicito por esa voluntad, no solo el conocimiento que tienes respecto a la promoción y difusión cultural, sino esa voluntad férrea que te he visto. Te felicito. Muchas gracias, Antes, maestro. Ujú. Antes que nada, me gustaría pues leer un poquito del maestro que no seguramente muchos los conocemos en todo el estado, en el sureste de nuestro país, lo conocen y seguro en otros estados también, pero para los que no, pues apenas van entrando, me gustaría leer un poquito de él. Y el maestro Guillermo González, que lo conocemos como Renan, estudió en arte dramático y actuación y producción escénica en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Recibió la medalla de honor como fundador del 15º aniversario del Instituto de Cultura de Yucatán, la medalla al mérito por 25 años interrumpidos en la promoción cultural. Fue reconocido como miembro honorario de la Cátedra Nuestra América, otorgada por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El diploma de honor por 37 años de trayectoria otorgado por la Iglesia Católica Ortodoxa y la medalla Funcionario del Año por los servicios a la sociedad, que hace mucho y también hablaremos de eso. Asimismo, cursó el diplomado de Políticas Culturales, Gestión Cultural y Desarrollo de Industrias Culturales, impartido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Secretaría de Educación Pública, el Seminario Internacional de Planificación de Estrategias de Acción Cultural en base a las políticas culturales de México y Latinoamérica, impartido por el consultor cultural de la UNESCO CEP en Villahermosa, Tabasco. De igual manera, el seminario sobre identidad cultural impartido por la SED, Programa Cultural de las Fronteras en Mérida, Yucatán, el curso de capacitación El Arte Popular, su preservación como arte y medio de desarrollo económico, impartido por FONAR CEP en Mérida, Yucatán, y el curso Creación de Compañías de Teatro de Repertorio por parte del LIMBA. Se se ha desempeñado como presidente fundador de Asociación de Promotores y Gestores Culturales de Yucatán, AC, asesor de políticas públicas del gobierno del estado de Yucatán en el área del arte y cultura, secretario fundador de la Secretaría de Cultura y las Artes del gobierno del estado de Yucatán, lo voy a repetir, secretario fundador de la Secretaría de la Cultura y de las Artes del gobierno del estado de Yucatán, así como representante de la zona sur del Programa para Infraestructura Cultural de los Estados por parte de CONACULTA. Fue asesor de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, miembro del Comité Técnico de Comisión Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de CONACULTA, director general del Instituto de Cultura de Yucatán, coordinador general de la Compañía contra las Adicciones en el Ayuntamiento de Solidaridad
y coordinador general del Programa Estatal para Desarrollo de las Culturas. También trabajó como fundador de la Casa de Cultura Mayab y participó en el Congreso Regional Hablemos de la Cultura a la luz del año 2000 como ponente con el tema Promoción y Difusión Cultural en Yucatán en el Foro Nacional de la Cultura, El Quehacer Cultural, organizado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y en el Foro de Análisis en Materia Política y de Legislación Cultural, entre otros. También fue director de Cultura de Solidaridad en Playa del Carmen, precisamente, en donde puedo decir que trajo todo un paquete de un programa para largo tiempo, para muchísimo tiempo, un paquete maestro de lo que se debería hacer y no se tomó en cuenta, se quedó ahí en el baúl y es uno de esos temas que tenemos que abordar, que no puede ser que no se vea a la gente que realmente tiene esa capacidad para desarrollar. Pero hablemos, Daniela, del tema que vamos a abordar ahorita y podemos entrar en esta plática con el maestro. Ay, se me hincha el corazón solamente de escuchar todo lo que ha hecho, maestro. Realmente Gracias. es una labor tan bella y tan grande el estar, pues, luchando desde la parte cultural, ¿no? Justamente hablando de instituciones y no solamente instituciones, sino administraciones públicas, ¿no? Es bien importante el tema de hoy, que son las estrategias para el desarrollo de una ciudad cultural, ¿sí? Porque la semana pasada tuvimos la posibilidad de tener una entrevista con la maestra Marta de Juana. Salió el tema a la luz, que también una gran promotora aquí en Playa del Carmen, y hablábamos justamente de cuál es la figura que debería de encabezar a un instituto de cultura, porque por lo general aquí en Playa del Carmen se ha visto en diferentes administraciones que los perfiles del director de cultura son mucho más hacia un perfil artístico y tiene un músico o un escritor o un coreógrafo, etcétera, ¿no? Pero realmente yo pienso y compartíamos la semana pasada que es importante que también tenga conocimientos en administración, gestión pública y hablábamos ahí del tema político. Yo ahorita estudiando un poco sobre su trayectoria y sobre su experiencia, em, me encontré con algunos puntos que me llamaron muchísimo la atención, como el desarrollo de políticas culturales en México. Yo pienso que en este caso un instituto debe de tener un director que lo encabece con el conocimiento de todas estas áreas, pero bueno, quisiera que usted con toda su experiencia nos dijera cuál es el perfil de un director, según su experiencia, para que un proyecto cultural se enfoque en el desarrollo de una ciudad y tenga permanencia. Gracias, Daniela, muchas gracias, con mucho gusto. Mira, lo primero que se debe tomar en cuenta, se tiene que tomar en cuenta para nombrar un director de cualquier área, pero fundamentalmente las áreas ligadas al desarrollo humano. Y hablamos de arte, cultura, hablamos de educación, hablamos del deporte, todas las áreas relacionadas con el desarrollo humano, incluyendo el tema de la salud, incluyendo el área que ve del trabajo. Ahorita platicamos de ese tema. Si no buscamos ese, no encontramos el perfil que tenga la relación y la sensibilidad para con las áreas del desarrollo humano, cometimos el primer error. Si seguimos como se dio en las instituciones de casi toda la República, de llamar al amigo, a la amiga, a la comadre, al primo, al que le debo un favor de campaña, y ponemos estos perfiles al frente de las áreas culturales, no va a caminar. El tema que va de la mano con esto es cuidar mucho, no solo la sensibilidad por conocimiento que se tenga de las tareas de la promoción, difusión y fomento cultural, sino de la sangre por sensibilidad. ¿A qué me refiero? Mira, yo escuché y viene a la mente a alguien que ustedes deben querer mucho porque es el que dio forma, cuerpo, proyecto
a la seguridad pública en Playa del Carmen. Les hablo de Henry Boldo, en paz descanse, con quien hicimos el trabajo precisamente de la campaña contra las adicciones y la violencia. Henry Boldo, yo oía que le decía a sus comandantes siempre: nunca en una patrulla me dejen a 2 agentes que no tengan nada que ver con Quintana Roo. Nunca, siempre tiene que haber un quintanarroense, de preferencia, por supuesto, playense, si no quintanarroense. Si no lo tenemos por ahora, peninsular, o sea, Campeche, Yucatán o Quintana Roo. Y explicaba el motivo. La razón es porque cuando paras a un ciudadano y no eres de ese estado, no llevas esa sangre, no llevas esa sensibilidad y sentimiento, lo vas a tratar de lo peor, porque no tienes ninguna liga con él, ninguna. Entonces él insistía siempre a sus comandantes y yo lo escuchaba. Y la formación que dio, la convocatoria y la formación que dio, siempre fue cuidando que el jefe de patrulla, que los que tomaban responsabilidad o decisiones de las responsabilidades fuera del estado de Quintana Roo y fundamentalmente playense. Y él me explicaba siempre eso, pero culturalmente yo lo revisaba con él y me decía, es que tenemos que cuidar no solo quién entra, sino de dónde es, cómo piensa y cómo siente. Y la sociedad necesita y debe ser atendida por su propia gente, porque cuando te para un quintanarroense a un quintanarroense, lo primero que va a tener para con él es respeto. Cuando te detienen a alguien que no es de la ciudad, del estado, lo que menos te va a tener es respeto. Fíjate como un jefe de policía, claro, yo no lo extraño de Henry Boldo, era un hombre muy sensible, pero bueno, ponderar la imagen de Henry Boldo en esto nos lleva al tema que estamos tratando. Si un Estado no tiene en ese momento a la persona idónea, porque el Estado no lo ha capacitado, por la razón que fuera, tráelo incluso hasta de Marte, Daniela, si es necesario, con tal de que se haga una buena tarea. Pero si el Estado, como Quintana Roo y como Playa del Carmen, tienen esos cuadros, ¿para qué traes de Cuba, de Venezuela, de China, de donde sea? ¿Para qué traes gente si tienes al cuadro humano de esas capacidades, de ese perfil, para servir a la sociedad, para empezar una tarea diferente? El otro punto es el perfil que requiere el promotor cultural es a un funcionario, en este caso un presidente, un gobernador, sumamente identificado con la cultura, sensible con la cultura. En el momento en el que el director del Instituto de Cultura, secretario de Cultura, tiene los primeros diálogos con el gobernador, con quien lo va a nombrar, la primera propuesta que tiene que venir de ese director de cultura en horas que será nombrado, no es solo el tema presupuesto, no es solo el tema infraestructura cultural, no solo es el tema de las líneas políticas a seguir. El primer tema es ver su respeto, detectar su respeto, la preocupación y la atención que tiene ese funcionario para con la cultura. Todo esto va de la mano en un primer impulso antes de ello. Por ejemplo, María Cristina González nos invita a la dirección del Instituto de Cultura de Yucatán. 2, 3 veces platicamos con ella, la noté ciertamente interesada en el tema cultura. En el proceso del primer mes empezó la decepción, en el proceso del primer mes. Por ejemplo, imagínate, llegamos a tener 400 y tantos niños y jóvenes y me la pasé pidiendo botellones de agua con enfriadores de agua. No lo vas a creer. Nunca llegó un solo botellón de agua. Nosotros lo teníamos que comprar. Nunca. Pedimos el paso peatonal que ahorita ves que cruza hacia la Casa de la Cultura o el Instituto. Tardé un mundo, pero lo logramos. Empezamos a pedir presupuesto, nunca llegó. Cuando vio el proyecto, cuando vio todo, su cuerpo de asesores, que ninguno era quintanarroense, su cuerpo de asesores, como les dejé el documento, el manual de promoción, difusión y fomento cultural, cuando fui al mes a entrevistarme con ellos y a revisarlo, tal cual se los asenté, estaba. Nunca lo abrieron.
nunca. Y en el caso de presidencia municipal, tampoco. Seguimos luchando y no pasó nada. Por lo tanto, había que tomar una decisión, Daniela. El sueldo era bueno, había que decirlo, pero un promotor cultural lo primero que tiene que tenerse es respeto y respecto a la cultura. Y ante ello, entonces mejor nos optamos por hacer una retirada digna y no vivir de un presupuesto donde no estamos avanzando ni íbamos a avanzar. ¿Por qué toco este tema? Porque volvemos al tema de una autoridad, llámale presidente de la República, gobierno del Estado, presidente municipal, lo que fuera, una autoridad sin la voluntad humana, sin la voluntad política para con la cultura, no hay promotor cultural que pueda salir adelante, difícilmente. Para llegar a tu servidor nos tocó toda la documentación y crear el INCAS, el Instituto para la Cultura y las Artes. Le dejamos, porque lo conseguimos y lo sabe mucha gente, en el primer inicio, sin el dinero estatal o municipal, le conseguimos 40 y tantos millones de pesos. Se perdió porque nunca fueron a verlo en cuanto nos quitamos. Íbamos a crear el CEDART y solo necesitábamos que el ayuntamiento nos diera el terreno para empezar la construcción. Teníamos ya la autorización del INBA para crearle la solidaridad a Playa del Carmen el CEDART playense. Nunca se dio. Y así te puedo decir, no es un rol ahorita de un repaso de esta historia, es un repaso de lo que no debe volverle a suceder a Playa del Carmen. Ese es el repaso realmente. Es tener mucho cuidado. Es que cuando salgan los candidatos ahora, que creo vienen las campañas, hablar con los artistas y no permitirle a los políticos que sea el político el que convoque a los artistas a un desayuno, una comida, donde es el político o el candidato el que da el discurso sobre el tema cultural que él asume importante, pero de nuevo no escuchó a los artistas. Pero como los tuvo allá en esa reunión política, pero no cultural, ellos sienten que de nuevo no van a tener ningún problema con la comunidad cultural, que es lo que yo le digo a la comunidad artística de Yucatán, y por ese camino estamos llevando ahorita el tema. En lugar de que esperen los artistas, la comunidad artística, a que el candidato los convoque a ese desayuno, los artistas acérquense y convoquen a todos los candidatos que hayan de todos los partidos, invítenlo y convóquenlo a una reunión de trabajo, aún con un vaso de agua, aún solo con un café, pero que sea la comunidad artística. Cuando la comunidad artística convoca a ese candidato, le da hora, le da la agenda a la comunidad artística, Daniel, estás marcando un buen inicio. Estás señalando que es una comunidad que no se va a dejar manipular en lo más mínimo. Y el candidato recibe, el hombre, mujer, lo que fuera, y de cualquiera de los tres niveles de gobierno, recibe un código muy claro y preciso de cuidado, porque la comunidad artística no está jugando. La comunidad artística sabe bien qué hacer, cómo hacerlo, y la comunidad artística viene a pedirme un pacto de buen gobierno hacia la cultura, no del rol de la simulación y las cifras alegres de los eventos artísticos, pero sin procesos culturales, sin atender realmente a la sociedad y menos a los artistas. El otro rol del perfil, Daniela, es las instituciones tienen un error por nacimiento, pero se los hemos permitido la comunidad artística y ven a los artistas como proveedores y le dan trato de proveedores. Les hacen el evento, les firman el recibo y listo, se acabó. Y no entienden las instituciones y las autoridades que los artistas que trabajan con una institución cultural no son proveedores. Son el elemento fundamental y la razón única de la existencia de esa institución, Daniela. Y hay que decírselos, no hay que dejárselos al entendimiento, porque no lo van a entender y no lo van a asumir. Entonces, entre los perfiles están estos puntos básicos. Después de estos puntos básicos, éntrale al tema presupuestal, éntrale al tema de la infraestructura cultural, éntrale ya al tema de
de la recomposición o la reorientación del rumbo en materia de política cultural, ya con proyectos y programas, éntrale a lo que sigue. Pero sin esta base, sin esta esencia, lo demás no va a caminar, Daniel. Claro. Difícilmente camine y difícilmente avance. Si tú te acuerdas, por ejemplo, imagínate, el único teatro, a mí me tocó batallar con ello, es uno de los temas que me llevó a una decisión, seguir dejando el único teatro que tenía Playa del Carmen, o que tiene el teatro de la ciudad, seguirlo dejando en manos de empresarios artísticos y no en manos de una institución cultural, y no al servicio del desarrollo cultural, del arte y de sus creadores, que son los artistas. Entonces, seguir en ese rol, pues, son muchos temas, Daniela, que cuando tengan ustedes al candidato, a la candidata enfrente, hay que tocarles estos temas, hay que hacer una demanda perfectamente ordenada, pero sigan ustedes ese guión. No dejen que sea el político el que les convoque, porque es cuando se sienten dueños de todo un rol y de toda una decisión. Que sea la comunidad artística con agenda la que convoque a los candidatos y les escuche con estos planteamientos y con estas formas. Pues, lo que habla un poco y que siempre he escuchado en otro de sus discursos, siempre une a la sociedad en parte del arte, ¿no? Que el arte no se quede en las instituciones, que no se quede solo en los espectáculos, sino que sea parte del desarrollo de la sociedad, la cual tiene que participar y saber qué pasa en el arte y la cultura. ¿Cómo se logra esta unificación? Porque siempre hay este rompimiento entre la sociedad, los artistas y las instituciones, siempre hay como una barrera que no se logra pues llegar a un acuerdo, porque cada quien tiene sus intereses y en el sentido que nos habla de que pues el funcionario, el que vaya a tomar el cargo, tiene que tener esa sensibilidad, ese arraigo, ese sentido de pertenencia al lugar donde está y al arte para poder hacerlo. Pero cuando hay, por ejemplo, dos grupos o hay grupos artísticos, no hay un grupo que se forma, ¿cómo se puede generar esta unificación? ¿En cómo lograr que los artistas dejen un poquito el ego, que ellos mismos se integren y tengan esta fuerza? Cuando no hay esa fuerza, si hay dos grupos contrarios, pues los políticos aprovechan, ¿no? Lo capitalizan, cierto, cierto. No hay otra manera más que platicando, más que hablando con el gremio artístico para hacerle entender que sin unidad lo único que se vuelven son víctimas del político. Sin una unidad en la comunidad artística, lo único que nos volvemos promotores culturales, gestores culturales, creadores artísticos, lo único que nos volvemos son víctimas y nos ponemos de pechito para volvernos víctimas. Tenemos que hablar, Daniel, con la comunidad, con los líderes. Lo primero son con los líderes. Mira, a mí, 3 meses, mañana, tarde y madrugada, literalmente, me llevó a hacer el documento que le hicimos a Playa del Carmen como órgano rector, un manual del Plan Municipal de Desarrollo Cultural a 25 años. Y de que hay interés, yo me citaba con mucha gente de ustedes. Voy a ir con el comercial en Tox, en diferentes lugares a las 12, 1, 2 de la mañana. Estábamos trabajando y estábamos hablando. Adrede citábamos a veces por los tiempos también que nos forzaban, pero muchas veces adrede, porque me servía para ver el interés de los artistas en su sociedad y por la cultura. Y nunca tuve, del nombre que me quieras tocar, de los cronistas, de los maestros de danza, de los músicos, de los artes visuales, de los creadores literarios, de la cultura maya, la cultura identitaria, nunca tuve un problema, con los horarios con uno de ellos, lo cual me quedaba claro el primer punto, su interés y su amor real por la cultura y por Playa, el respeto por Playa. Claro. Entonces, hay que saberlos convocar, hay que convocarlos y explicarles toda esta situación y todo este proceso, que sin unión, lo único que nos volvemos es víctimas, nos volvemos víctimas de las decisiones políticas. El político siente cuando ya, por desconocimiento, que es cuando es lo que hablábamos con Daniela, entre los primeros temas que hay que hablar con los candidatos, es romper la visión y el sentido. Después de los planteamientos básicos que hemos hablado, tratar de romperle al político esa idea
tan primitiva de que tan solo el evento artístico conlleva todo el universo del desarrollo cultural. Y decirle que el arte es importante, crea, forma, recrea, crea públicos, relaciona con la sociedad, con lo estético, eso es indiscutible, pero bajo el sentido, Miguel, que le dan los políticos de la currícula institucional y para fundamentar o pretextar un presupuesto, eso es lo que hay que tener cuidado, que ellos no sigan instalados, ellos los políticos, que no sigan instalados en esas ideas. A los políticos tienes que mostrarles y decirle el nivel tan extraordinario. Yo lo vi, lo viví y lo sé. El nivel extraordinario de las calidades artísticas que tiene Playa del Carmen, Miguel, y eso ustedes lo saben también. Ahora, volvemos al tema que estamos con Danielita. Los políticos lo saben. No, no lo saben. No lo saben porque uno, no son de ir a los eventos. Dos, no se interrelacionan con el desarrollo del arte como proceso creativo, como proceso para crear públicos, como proceso social. Y ni siquiera saben ver que ahí pueden obtener un buen proceso, un desarrollo político para su bien, pero fortaleciendo y trabajando en la cultura. Ni siquiera eso saben ver. Se quedan y se acomodan con los eventos y entonces el tema es de que el director del INCAS, con que le sea capaz de organizarle el evento de aniversario de fundación de Playa del Carmen, de creación a ciudad, de la erección a ciudad, de las 4 o 5 fechas básicas y formadas de la historia de Playa de Quintana Roo. Con esos eventos grandes traemos no sé qué grupos de México, seguimos desplazando a nuestros grupos porque traemos a los de México a donde sea, y con todos esos errores y errores y errores, seguimos devastando y haciéndole daño a los artistas y creadores y a las instituciones. Pero es lo mismo, hay que sentarse con los candidatos. Ahorita creo que ustedes ya tienen candidatos también a presidencia municipal o están a punto de tener ya candidatos oficiales. Encabécenlo, Miguel, encabécenlo con ustedes, periodistas, ustedes, comunicadores, con los artistas. Si alguien respeta al artista y creador, es al periodista. Y si alguien respeta al periodista, es precisamente a los artistas y creadores. Es una simbiosis extraordinaria que se ha dado siempre y no se ha capitalizado. Capitalícenlo ahora. Playa del Carmen, Solidaridad, merece toda esta visión, todo este esfuerzo y siempre esa lucha para hacerle entender a la clase política que la cultura no es cualquier cosa, No es un es un derecho social. espectáculo. No es un privilegio y no es un espectáculo. La cultura es un derecho social y es un derecho universal y hay que saberlo ver y entender. Y hay que ver y hay que tomar de la mano a estas gentes y decirle que incluso si se siguen haciendo tareas artísticas que tan solo nos guiemos, hablando de los políticos, del aplauso como resultado final, sin contenidos de la historia, de la tradición, de la identidad y de todo lo que pueda llevarnos el rol. Y no me refiero desde luego a encerrarnos en solo el arte identitario, en la cultura identitaria, no, pero sí como la base para poder crear en los niños sobre todo el orgullo de pertenencia y el sentido de pertenencia. Daniela, Miguel, si no creamos primeramente ese proceso en nuestros niños y en nuestros jóvenes, lo que hagamos será solo currícula institucional. Y esos son los temas que hay que sentarse y explicárselo a estos candidatos. Seguimos con esta cátedra que nos están dando, tantas herramientas, realmente podríamos estar platicando todo el día, tanta información tan importante y tan clara como debe ser. Muchas gracias, maestro, por compartir todo este conocimiento que es necesario para lo que se debe venir en cuanto a la cultura. Siempre la cultura en nuestro país ha sido como un departamentito ahí que se va llenando y como dice, a veces lo cumplen con pequeños eventos y los gobiernos a veces como que no le toman la importancia, quizá porque no tiene sentido esa necesidad de mostrar lo que puede dejar el arte. Daniela, un poquito que querías preguntarle y tenías muchas preguntas. Adelante. Bueno, es que realmente después de escucharlo, tenemos
completamente el mismo sentir. Me siento, creo, por primera vez realmente entendida, o sea, sé perfectamente bien de lo que estamos hablando. Tengo la certeza de que la cultura de una ciudad, de un estado, de un país, no está en las manos de los políticos, sino es responsabilidad de la sociedad y son los artistas en este caso los que tienen que unirse para generar que la sociedad sea culturalmente rica, ¿no? El político está interesado en sus propuestas políticas personales muchas veces. Tenemos también figuras políticas que han aportado mucho. No quiero ser incisiva o irme solamente hacia un lado y no hacia el otro, pero definitivamente cuando el maestro empieza a hablar del desarrollo humano, es cierto que somos nosotros los que tenemos que empezar desde nuestras fortalezas como actores culturales de una sociedad. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con el desarrollo humano de nuestra localidad? ¿Cuáles son las acciones que tomamos y cuál es la dirección de las propuestas que generamos? Porque justamente es cierto, y yo tengo exactamente el mismo punto de vista. La cultura no es un espectáculo, la cultura no es un entretenimiento. De hecho, me parece bueno, esta idea cambió un poco, no sé si aquí en México, pero sí lo pude visualizar en otros países, en donde las artes, ¿no? Las exposiciones, las salas de teatro, las muestras de fotografía, conciertos, etcétera, se vieron rezagadas dentro del periodo de la pandemia y la gente se dio cuenta de lo fundamental que son estas actividades recreativas para el desarrollo sano de la mente y del ser humano y de las sociedades. O sea, cuando nos pusieron a todos en cuarentena, que no podíamos ni salir al teatro, todas estas actividades culturales que enriquecen a una persona, a un niño, a un joven, y que no lo pudimos tener por más de un año, creo que fue cuando muchas sociedades empezaron a plantear nuevamente si realmente el arte y la cultura son actividades recreativas o son actividades fundamentales para el desarrollo Forma- humano. Con lo cual, yo pienso que partiendo de esta premisa y de esta experiencia que todos pudimos vivir, pues hay que recordar y darle el valor nuevamente, porque la pandemia nos trajo muchas lecciones a todos y yo creo que es importante que ahora se desarrollaron otros métodos que ahorita, por ejemplo, tenemos la maravillosa herramienta del Internet, con lo cual podemos estar los tres en sitios diferentes y hablando de estos temas tan importantes, pero el contacto, la unión, la manera de organización, ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial, pero es sumamente importante en este momento para que recuperemos las fortalezas en el área de la cultura y a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, aquí en Playa del Carmen tenemos una de las ventajas, que pues es una sociedad multicultural, que esto enriquece completamente el conjunto y definitivamente estoy de acuerdo en que se tienen que generar proyectos para generar un arraigo dentro de la sociedad, porque Playa del Carmen, desde mi punto de vista, se ha convertido en el tiempo, no es que siempre haya sido así, pero en el tiempo se ha Claro, convertido en tierra de nadie. Llegan
las empresas extranjeras, llegan los inversionistas extranjeros, no solamente internacionales, sino también nacionales. Vienen, hacen su negocio, sacan la riqueza que puedan sacar, generan más conflictos. Estamos hablando de que Playa del Carmen tiene un conflicto grandísimo en este momento, que es una ciudad en crecimiento y con unos altos índices de violencia e inseguridad, que son temas que no se hablan, que no se dicen evidentemente porque no queremos promover este lugar como un destino turístico inseguro, pero no hay una oferta educativa, no hay una oferta cultural real en Playa del Carmen que contrapunte estas acciones de delincuencia, todo el consumo Descomposición social. de narcóticos, etcétera, en nuestras nuevas generaciones. Y eso es un problema gravísimo. Es un problema que se tiene que tomar cartas en el asunto inmediatamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer si Playa del Carmen es el macrocentro turístico que nos ofrece solamente playa cuando hay playa, porque ya hasta la playa nos la estamos terminando y en el periodo del sargazo ni playa hay, y lo único que hay son bares, antros, restaurantes, centros recreativos y basta? ¿Y la parte cultural, dónde queda? En un show, en un espectáculo, como bien lo dijo el maestro, destacando 2 o 3 fechas importantes dentro de la ciudad, que se quedan en un concierto y no pasa nada. Es correcto. Eso no Tomando es este, educación. tomando este punto que menciona Daniela y también un poco preguntarle cómo logra usted en Yucatán generar esta fuerza cultural, esta oferta cultural que la vemos pues no solo en el sureste, sino en todos lados. Sabemos que el estado vecino tiene muchísima oferta cultural. ¿Cómo logró generar toda esta integridad para esta integración más bien para lo que se ve ahora en Yucatán como oferta cultural, que la hay por todos lados? Mira, la mejor motivación que se le puede dar a la comunidad artística está en hacerles ver que no solo son un factor sumamente importante para el desarrollo del arte y la cultura, sino que son transformadores de vida. Nadie, ningún otro ser en otros trabajos, el que sea, tiene el potencial, la capacidad natural de ser transformador de vida como lo tiene el artista, el promotor cultural y en su caso, que lo tuvo hace muchos años y lo ha perdido, el maestro. El otro punto, Miguel y Danielita, es en qué momento se le permitió a los políticos, y te hablo de el Cabo San Lucas, de todo lo que es Baja California, te hablo de todo lo que es Quintana Roo, te hablo de lo que es Guerrero, te hablo de Campeche, que está en ese proceso peligroso, Yucatán, que ha iniciado y estamos cuidando que no se diera ello. ¿En qué momento se le permitió a los políticos que ellos dejaran que el turismo se parara sobre los hombros de la cultura? En ese momento empezamos a perder la parte más importante, que es la identidad cultural, porque además ellos vienen por la identidad cultural quintanarroense, sí vienen por el turismo de aventura, por lo que queramos, es cierto, pero fundamentalmente vienen por la identidad cultural quintanarroense, por toda esa magia y toda esa historia. El problema es que el político tomó la magia, tomó la historia y la volvió un peso. Le dio solo el tema económico. Lo convirtió en tan solo el tema económico. Entonces, en la lucha que tenemos que dar medios de comunicación, artistas, comunidad artística, creadores y promotores culturales, es empezar esta lucha para entender desde el proyecto original de las primeras pláticas, igual con los candidatos, de poder reorientar el rumbo en la estrategia del desarrollo turístico. No estamos, por supuesto, pues no somos tontos, ¿estás de acuerdo, Danielita? No estamos contra el turismo y contra el desarrollo turístico y contra la economía que generan, no, al contrario, está en ver cómo esa fuerza del turismo, sobre todo en su economía, en su presencia o por su presencia,
podemos darle, podemos venderle, intercambiar, negociar, como le querramos llamar, nuestra vida, nuestra esencia cultural en el turismo. Yo creo en Xcaret en la parte que corresponda, pero creo más en las capacidades naturales de la sociedad y de los artistas para crear los procesos artísticos naturales, esenciales, la comunicación esencial del arte y la cultura bajo este punto de vista hacia el turismo. Pero para que eso se dé, el primero que tiene que entenderlo, o los primeros que tienen que entenderlo, son los políticos, los que toman las decisiones. Y empezar a cambiar la estrategia, las estrategias del turismo, pudiendo ponerle el adorno más importante, y está mal llamarle adorno, ojo, pero bueno, vamos a hablar como los políticos, la cereza de todo lo que es el turismo es la cultura, es el arte y la cultura. Claro. Y eso hay que sabérselo, y hay que sabérselo dar. El otro tema, Miguel y Danielita, si no nos dedicamos, eso ahorita para todas las sociedades de México, hablo de las 32 entidades, no solo de Quintana Roo, Yucatán, estamos a punto de un punto de quiebre peligrosísimo con el tema de las nuevas generaciones. Peligrosísimo. Y eso solo lo podemos coartar con el tema de arte, cultura, sociedad, con el tema de arte, cultura, educación. Si educación y cultura, hablo desde las aulas y desde los escenarios, desde las capacidades creativas y las capacidades recreativas, pero con contenidos sobre identidad cultural. Si no le damos esto a nuestros niños y los llevamos por el sentimiento de pertenencia, el orgullo de pertenencia, cómo vamos a construir una sociedad con un nombre, no en la mente, un nombre en el alma, que se llama Quintana Roo, o se llama Playa del Carmen, o se llama Yucatán. No lo vamos a poder construir si no empezamos desde ese punto de vista. Y las instituciones tienen, Danielita, que asumir sus responsabilidades. Nada más que ya nos demostraron que no la van a asumir por sí solas. No están los políticos, lamentablemente, en esas capacidades intelectuales, en esas capacidades de sensibilidad. Y bueno, que no lo estén, si no quieren, pero que nos permitan interactuar con ellos, dialogar con ellos y ponernos enfrente de ellos de manera propositiva y constructiva. Sí, pero ponernos enfrente de ellos, y ellos tienen que entender eso. Porque si no, cuando solo nos ven como aliados, no pasa nada con la cultura, o sí pasa, se sigue deteriorando y se sigue avanzando sin los procesos culturales, sin cuidar los procesos culturales. Ahorita, Danielita y Miguel, todo lo que se haga en Quintana Roo, en Yucatán y en las otras 30 entidades federativas, tiene que ser pensando en los niños, porque nosotros vamos de salida, ustedes que son jóvenes, bueno, les queda, pero nosotros que vamos de salida, ya lo que nos toca es la recreación, hablando del consumo del universo, de arte y cultura, de presenciar el arte y la cultura, pero con los niños son los que tenemos que depositar el futuro real que es el presente. Y si no se hace con proyectos y programas dedicados ya a ellos, ya entonces no será tu generación, Danielita, la de Miguel, la mía, serán las generaciones que siguen que las vamos a perder. Y todavía en tu generación, cuando eras niña, con Miguel, conmigo, no teníamos el azote tan feo y tan duro del narcotráfico y de la violencia y de todo. Ahorita nuestros niños lo tienen. Y lo único que les puede dar un orden de vida o llevarlos a un orden de vida solo es el arte, cultura y educación. No hay de otra. Y eso es lo que tenemos que sentarnos con los políticos, volvemos al tema, y hacerles ver y hacerles entender este tema. Y de allá, por supuesto, tiene todo que ver con lo que iniciamos, cuidar los perfiles de quién va a la Dirección General del INCAS, quién va a la Dirección General del DIF, quién va a la Dirección Municipal de Educación, quién va a la Dirección de Bibliotecas, quiénes van para poder hacer un solo equipo de trabajo y no islas de poder, Danielita y Miguel, porque el problema más grave es
las islas de poder que se van creando, y entonces el director de bibliotecas hace lo que considere, lo que cree y lo que quiere, y el director y no trabajan en un solo proyecto, porque son incapaces, volviendo al tema, de quien toma la decisión, es incapaz de saber y de poder ver que no existe en el mundo nada más transverso que el arte y la cultura. No existe nada más transverso del arte y la cultura. Son unas cosas que hay que sentarnos con ellos y hacerle ver y crearnos, constituirnos en un consejo para el desarrollo de la cultura y las artes, consejo ciudadano para la cultura, el desarrollo de la cultura y las artes, y que luego este consejo pueda volverse el consejo técnico que trabaje directo con la autoridad, o sea, el presidente, y directo con quien sea nombrado el director del INCAS, del Instituto para la Cultura y las Artes de Solidaridad, y poder, a partir después de todo este rol, reorientar el rumbo de los contenidos programáticos. Yo les puedo hacer llegar cuando gusten todo el contenido, porque más es de ustedes. A mí me pagaron para hacer ese diagnóstico, ir y trabajar, por lo tanto es de ustedes. Es que en el momento que quieran, para que tengan esa referencia, yo les hago llegar todo ese documento. Es un universo amplísimo donde entra arqueología, patrimonio tangible, patrimonio intangible, desarrollo cultural de los niños, desarrollo de los jóvenes, donde entra todo, Danielita. Por favor, seremos Sería sensacional. muy felices de poder, al menos yo, me encantaría poder leer toda esa propuesta porque definitivamente los que estamos aquí ya nos estamos topando cada vez más con dificultades de subir el nivel, porque aparte Playa del Carmen se está convirtiendo en una ciudad extremadamente demandante. O sea, somos la ciudad más grande después de Cancún y seguimos creciendo y creciendo y creciendo, y Playa del Carmen tiene un rezago cultural, pero terrible. O sea, ahorita, por ejemplo, uno de los proyectos que por lo cual nos pudimos conocer, maestro, creo que fue ahí el punto donde El hicimos museo. clic usted y yo, que fue el tema del Museo de la Ciudad. Qué fundamental es crear esta institución. Después de todo lo que estoy escuchando, cada vez me viene y me resuena más la necesidad, la urgencia de crear esta institución para conservar el patrimonio histórico, el patrimonio identitario que va a fortalecer a estas generaciones futuras, porque justamente no hay un arraigo a nuestra ciudad, no hay un arraigo cultural, porque tampoco hay una oferta cultural. Entonces, nuestras generaciones se están yendo o por el lado fácil que es la fiesta, el antro, las drogas, o que se están yendo definitivamente de Playa del Carmen. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Pues crear mejores empresarios, mejores políticos, mejores promotores tanto de la cultura como del deporte, como de la ciencia, de la salud, de la tecnología, pero locales, que era justamente lo que hablábamos al inicio de esto. Gente que esté comprometida con el desarrollo de nuestra localidad. Y ahorita, si estos jóvenes no tienen esta oferta cultural, evidentemente que se van a ir de Playa del Carmen y no vamos a nunca generar un arraigo. Tampoco saben muchos de ellos, pues porque ya nacieron en diferentes generaciones o que están llegando de otras ciudades y que no hay una muestra de lo que es la identidad de Playa del Carmen. No hay un lugar en donde se conserve el patrimonio. Estoy ahorita investigando y resulta que en el 2023, en marzo del 2023, el director del INAH de Quintana Roo, del estado de Quintana Roo, hizo una declaración sobre las piezas y vestigios encontrados en el tramo 5 del Tren Maya y comentaba que esas piezas se están enviando a otras instituciones fuera del estado de Quintana Roo e inclusive en colecciones privadas en la Ciudad de México. Y mencionó Los Pinos, ¿sí? ¿Por qué no hay espacios en donde salvaguardar y mostrar esas piezas y reliquias en el estado de Quintana Roo? Es increíble. Se están yendo están robándose la identidad, la están enviando a colecciones
privadas en la Ciudad de México, en la Casa de los Pinos, donde nadie las va a volver a ver jamás. Eso es una barbaridad. A mí Es una tragedia, como es una que tragedia, es es una una tragedia. tragedia. Es una tragedia, porque Claro. toda esa historia, todo ese legado que es patrimonio de nuestro estado y de nuestros jóvenes y de nuestras nuevas generaciones, no lo van a conocer. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad política y una unidad con las reales necesidades culturales de generar espacios para la salvaguarda de ese patrimonio, por ejemplo. Es correcto. Hay muchas cosas que habrá que ahí tomar en el camino. Parte de la estrategia que se está buscando para generar estas ciudades culturales es también qué pasa con los artistas que se mantienen de algún lado independientes, cómo siguen ellos trabajando, porque a veces también habrá la parte apolítica, ¿no? Que sí es importante pertenecer a las instituciones de gobierno, las políticas públicas, pero también que ellos sigan trabajando, cómo se puede consagrar estos grupos con una fuerza interna que puedan también depender de otras formas, ¿no? De la iniciativa privada. ¿Qué es lo que nos puede recomendar en ese sentido? Uno de los temas que cuando creamos la Asociación de Promotores y Gestores Culturales, 2 o 3 artistas y creadores de Yucatán me comentaban, cuando creábamos la asociación me decía, maestro, nada más una cosa, yo soy apolítico. Y le contesté al primero, lo mismo que le contesté a los otros dos, y es un tema que se resolvió. Discúlpame, pero no puede ser, no existe un solo ser en este mundo que sea apolítico. Si te refieres a ser apartidista, también yo soy apartidista y la asociación va a ser apartidista. No podemos ser apolíticos porque la relación humana la finca y la ordena precisamente las formas del arte, de la política, que es el orden más avanzado, la estrategia más avanzada de la relación humana. Lo ves con los niños cuando viene tu hijo y te abraza, está haciendo una política porque te está pidiendo algo, porque desea un abrazo, desea tu atención. O sea, no existe. Entonces, los puntos que hay que ir hablando con la comunidad artística, yo creo, Miguel y Danielita, que lo primero, no sé si ya tienen el aspirante o ya tienen candidato a la presidencia municipal, es creen ustedes este foro, convoquen ustedes a lo primero a los líderes de la comunidad artística y del movimiento turístico, no a los empresarios, sino todo aquel que esté relacionado de alguna manera, guías con el quehacer cultural, pero fundamentalmente artistas y creadores. Siéntenlos y revisen ustedes con ellos, revisen juntos esta realidad de lo que requiere el Estado de Quintana Roo, de lo que requiere solidaridad. No recapacitan, creo, en lo individual, se dan cuenta, pero no en conjunto, del gran potencial, ese tema estábamos tocando cuando se acabó el Zoom, del gran potencial que tiene Playa del Carmen en su comunidad artística. Yo me atrevo a decírtelo y se lo dije a muchos periodistas en sus momentos y comentado con muchos artistas y creadores. Ni un otro estado tiene las capacidades artísticas en los niveles como los tiene el municipio de Solidaridad. Ni uno, y menos las ciudades. Si acaso será la Ciudad de México que por la demografía, por el número, por lo que ustedes quieran, pueda estar en esos niveles, pero las capacidades de creación de niveles del artista y creador playense está muy por encima de cualquier otra entidad. Y eso ustedes tienen que sentarse y se lo tienen que creer, Miguel. Y ellos se lo tienen que creer, lo tienen que asumir y hay que sabérselo vender para exigir a la clase política estas capacidades. Porque si no nos seguimos quedando solos y nos quedamos solos y entonces, como la tortuga, me meto en mi carapacho y me guardo y solo salgo cuando tenga que pedir algo, cuando tenga que negociar algo y si no, pues me quedo allá enconchado y hay que hablar con ellos. Yo creo que están en buen momento de organizar los foros. No sé si gusten hacer los plenarios, o sea, los representantes de música, danza, teatro, arte plástica, literatura, etcétera, etcétera, patrimonio cultural, cronistas, o si lo hacen por temas temáticos, por mesa temática. Eso ya como ustedes consideren.
y en lo que yo les pueda ayudar, no duden que yo lo hago con mucho gusto. Pero yo creo que a través de estas pláticas o de estos foros, uno va a llamar la atención a los artistas y creadores de que son los momentos de organizarse. Dos, no solo vamos a hablar del tema de la crisis de la danza, de la crisis de la guitarra, de la música, no, vamos a hablar de la crisis social con ellos, porque todos tenemos que ver con esto. Todos los puntos y los elementos que están generando la crisis social y todo lo que nosotros como artistas, creadores y promotores culturales podemos hacer por la sencilla fuerza transformadora del arte y la cultura. Si nada más nos asumimos como artistas y creadores con las grandes capacidades, repetimos, de manifestarnos en el arte, pero no vamos más en el rol de poder con nuestras capacidades entender que mi ciudad necesita un estado de ánimo diferente, partiendo de mí, iniciando conmigo, y necesita una voluntad diferente, iniciando conmigo. ¿Para qué? Para poder salir a la calle y hablar. Les comento rápido una cosa, la familia Abraham, a los que les agradezco mucho. Empezándole a la administración como secretario, no teníamos un peso, pero un peso en las arcas y necesitábamos hacer muchas cosas. Entonces me reúno con la familia Abraham y les pregunto que si ellos ya habían hecho alguna vez el redondeo por la cultura. Y me contestan, no, hacemos redondeo, sí, pero para ayudar a algunos albergues. Digo, ¿por qué no me ayudan haciendo el redondeo por la cultura? Y me contestan, maestro, lo hacemos con mucho gusto, pero es difícil, la gente no tiene, va a oír raro, va. Y les dije, y me decían, ya, nos irá bien si logramos reunir, no sé, 5,000, 10,000, 15,000 pesos. Y les contesté, no importa el peso, que aunque sí se necesita, pero imagínense ustedes en el momento en que la señora, el ama de casa, la gente está en la caja y le dicen, ¿acepta usted el redondeo por la cultura? Solo con esa motivación, con ese pensamiento me quedaría. Les digo, si se reúne un peso, se reúnen 1,000, pero ya ustedes ya enfrentaron a la gente con una realidad. Necesita la cultura de mí. Necesita la cultura de mí y yo necesito la cultura, porque si no, mi sociedad está a un paso de caos. Y bueno, pues ya para acabar el tema de redondeo por la cultura, con San Francisco de Asís, con los aquí, con todo, fueron casi 300,000 pesos. Wow. Sí. Pues sí, se puede también, se puede cuando se tiene las ganas, cuando se tiene el conocimiento, cuando se tiene lo que usted mencionó al principio, ese arraigo, ese sentido de pertenencia, pero sobre todo ese compromiso a ser un funcionario que le guste el arte, que le gusta pues estar dentro de esa institución para generar mayor crecimiento y no un crecimiento propio, no solo un crecimiento egocéntrico, sino un crecimiento que puede dar una oportunidad para muchas personas. Maestro, creo que le agradecemos muchísimo esta oportunidad. No sé si quiera decir algo también, Daniela. Para terminar el tema, únanse y motiven, Miguelito. Si no se unen, ¿cuándo llamamos la atención de los empresarios? Cuando escuchábamos a la comunidad artística, planteamientos serios, en unidad, en forma, en las necesidades de estas capacidades de la organización. Cuando el sector oficial nos va a voltear a ver, cuando vea y oiga que están reuniéndose para análisis culturales, socioculturales, los voltean a ver, únanse, están en buen tiempo, creen esta dinámica, jalen la atención de la comunidad empresarial, de la comunidad artística y de la clase política. Están en buen momento, Miguel. Háganlo. Muchas gracias. Daniela. Pues. Daniela, ¿estás por ahí? Yo realmente te quedaste atónita. No, bueno, es que podría continuar esta bellísima plática por horas y horas y horas. Es maravilloso escuchar a una persona con toda su trayectoria, maestro, con toda su experiencia y con ese pensamiento tan certero, porque estoy convencida de que es la única manera en la que se va a poder generar un cambio. Tiene usted absolutamente toda la razón en cada una de las palabras que ha dicho.
y le agradecería muchísimo, sí, ya de manera personal, pues sí, nos pudiera ilustrar con esas maneras de gestión, porque definitivamente existimos gente comprometida con el desarrollo de la cultura en el municipio y no vamos a parar de luchar hasta ver que este lugar, que es nuestro hogar, que es el lugar en el que queremos permanecer, al menos yo, he tenido la posibilidad de viajar por muchísimas partes del mundo, he tenido la posibilidad de vivir en el extranjero y cada vez que regreso a Playa del Carmen me doy cuenta de que este es el lugar en el que quiero vivir. Con lo cual, no me gusta lo que veo y la única manera de hacer que este lugar sea mi hogar es generando un cambio. Es correcto. Ese es mi compromiso. Lo hago no por el posicionamiento en un gremio o en una jerarquía. Lo hago porque es el lugar en el que quiero vivir por muchos años. Porque amas la ciudad, amas tu estado, claro, Amo mi claro. lugar, amo nuestro paraíso, quiero seguir viendo ese paraíso. En algún momento, un amigo político me dijo, Daniela, como amigo, yo te diría, sigue viajando, tienes el mundo por delante, eres muy joven, cómete la vida, cómete el mundo. Como político, en ese momento, me dijo, después de escucharte, necesitamos más gente como tú en Playa. Así que como político te diría, quédate, porque realmente Playa del Carmen lo que necesita es gente que ame esta localidad y que esté dispuesta a luchar por ella. Entonces, yo solamente quisiera terminar con esto diciendo que sí, que es importantísimo unirnos y cada una de esas personas que están escuchando este mensaje el día de hoy, cuestiónense si este lugar es el lugar en el que quieren vivir. Y si es el lugar en el que quieren vivir, pues entonces unámonos para luchar por él. Es lo único que quisiera añadir. Y qué belleza ver que usted, maestro, sí, sigue luchando y que aquí en nuestro estado vecino de Yucatán tenemos gente tan maravillosa y que está dispuesta a ayudarnos. Tomaremos cada una de sus palabras como un modelo. Y no lo Gracias. soltaremos, maestro. Si usted nos da la No, oportunidad, tendremos otras entrevistas, si nos lo permite, claro, para seguir reforzando este conocimiento y nos sigan guiando, nos sigan ilustrando, porque a veces necesitamos eso, más allá del arte, de la creencia, de lo que se puede ver en el espectáculo, se necesita esa base de conocimiento para saber hacia dónde se va y cómo se puede uno dirigir. al contrario, Miguel, me dará mucho gusto. Y no dudes que si tengo que agarrar mi carro e irme a una reunión con ustedes, lo hago con mucho gusto. Te repito a ti, a Danielita, que estoy muy, muy agradecido con Playa del Carmen. Playa del Carmen me ha salvado la vida en 2 ocasiones, se los he comentado. En el 2001, que ya luego te lo platicaré, y luego con la invitación a la Dirección de Cultura. En ambos tuve la suerte de topar con gente muy linda, cada una, gente muy linda que me dieron un trato de hermano. Entonces, lo menos que puedo hacer es ser recíproco con ustedes y lo haré siempre. Ustedes me dicen, yo entramos en Zoom, agarro mi carro y voy a verlos. No les quepa la menor duda. Organícense y no dejen las decisiones en manos de los políticos. No lo permitan. Menos en general, las decisiones que vayan relacionadas al desarrollo humano. No dejen que a los artistas los traten como proveedores, no lo permitan. Claro. Siéntese con los políticos. Hace un tiempo breve, hace como 2 meses, me reuní con uno de los candidatos por Yucatán para la gobernatura. Y después de una plática larga, él me preguntó muy amablemente, ¿qué le recomendaría usted a un gobernador con el tema cultural? Y le dije solo una cosa. ¿Cuál sería? Que por favor no permitan sus funcionarios el famoso y dañino sí señor, sí señor, sí señor. No, que no lo permitas. Y se me quedó viendo, me dice, ¿eso es lo que le pedirías a un gobernador? Sí, eso le pediría, que rompiera el esquema del sí señor, sí señor.
para poder trabajar y desarrollarse. Y solo se empezó a reír, pero acentuando, ¿no? O sea, diciendo es correcto. Y eso es lo que hay que romper, Miguel y Danielita. Ese sí señor de los funcionarios que le hacen tanto daño al desarrollo y solo envanecen al político, desgastan las instituciones, desgastan proyectos, porque el sí señor que le estamos diciendo que todo está muy bien, que todo va bien. Debemos ser educados, eso siempre, desde luego, pero ese sí señor es terrible, Miguel, terrible. No lo Entiendo. permitan, no lo Así no hay permitan. que ser. Muchísimas gracias, maestro Renan Guillermo Gracias. González, por estar con nosotros. Una gran pues, cátedra para nosotros, muchísima información y como le reiteramos, va a ser bienvenido podernos encontrar otra vez. Estamos aquí en este espacio de promoción cultural, de difusión cultural de Somos Playa del Carmen. Los esperamos que nos sigan en nuestras cápsulas y bueno, pues aquí estamos parte de la producción con Daniela Jáuregui. Si gustas decir algo, Dani, para terminar. Esperamos continuar con esta maravillosa charla. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y mis respetos a cada uno de ustedes. Unan a los comunicadores con los promotores y gestores culturales. Es una química infalible, una fórmula única. Háganlo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi nombre es Miguel Gallardo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Muchísimas gracias.